Bienvenidos a la segunda parte de función musculoesquelética. Aquí vamos a repasar los conceptos de dolor, la postura adecuada y la patológica. El usuario con yeso ortopédico o férula, ¿qué es el yeso? ¿Para qué sirve? Las férulas, ¿qué es el síndrome compartimental? Las úlceras por presión, que se pueden, todas estas complicaciones con la utilización de inmovilización de miembros eh, inferiores y superiores, síndrome de desuso y atención del usuario con miembros superiores y miembros inferiores inmovilizados. Cuando el usuario padezca dolor óseo, se va a referir y lo va a describir como un dolor sordo, profundo y de naturaleza pesada. Por lo general no se va a relacionar con el movimiento y puede interferir en el sueño, se puede despertar por dolor. El dolor muscular lo va a describir como persistente y sordo y se va a referir a este como si fuera un calambre. El dolor en las de articulaciones se siente alrededor o en la articulación y empeora con el movimiento. Ahora, cualquier tipo de dolor que nuestro usuario refiera, debemos registrar hora y día del dolor. En cuanto a la postura, la curvatura normal de la columna vertebral es convexa en la región torácica y cóncava en la zona cervical y lumbar. Las deformidades que podemos encontrar son la cifosis, que es un aumento de la convexidad de la columna torácica y produce el arqueamiento o redondeo de la espalda, esta de acá, causante de una postura encorvada. La lordosis o espalda hundida, curvatura exagerada de la columna lumbar, la podemos ver en esta parte de acá, en el último, y la escoliosis acá en el medio, que es una desviación lateral de la columna vertebral. El yeso es un dispositivo de inmovilización externo, es rígido, moldeado según el contorno corporal. Por lo general permite la movilización del usuario, pero restringe el movimiento del segmento corporal afectado, como podemos ver acá en estas imágenes. Es el tratamiento pilar de muchas de las fracturas por su capacidad de brindar inmovilización más completa. Son menos costosos además y tienen mejor moldeado, pero no son tan duraderos, requieren un tiempo más largo para secarse, de entre 24 y 72 horas, que dependiendo de su tamaño, grosor y localización. Un yeso recién aplicado debe manipularse lo menos posible, pero si hay que hacerlo, se debe hacer con las palmas para evitar muescas que puedan causar zonas de presión en la piel. La fractura, por definición, es una interrupción en la continuidad de los huesos. Las férulas es más práctica y también es más frecuente para utilizarse y es el tratamiento inicial de fracturas que eventualmente van a requerir la aplicación de un yeso. ¿En qué se puede utilizar? Para fracturas simples y estables, en esguinces, en lesiones de los tendones y otras lesiones de los tejidos blandos. Son más rápidas y fáciles de aplicar que los yesos. Es importante que conozcamos las intervenciones de enfermería en este paciente con inmovilización de miembros, así sean superiores o inferiores. Hay que tratar cualquier laceración de abrasión cutánea que pueda haber ocurrido como resultado del traumatismo que produjo la fractura al aplicar el yeso, aparato ortopédico o férula. ¿Esto qué quiere decir? Quizás la fractura se generó por un traumatismo que también generó una lesión en la piel. Bueno, esa lesión de la piel antes de ser inmovilizada debe ser tratada. Se va a cubrir con compresas estériles. La valoración y la prevención de la disfunción neurovascular y del compromiso de la extremidad afectada se debe realizar cada 1 hora las primeras 24 horas y después cada 1 a 4 horas el tiempo en adelante. Esto es para evitar el compromiso neurovascular relacionado con el edema y el aparato, porque el aparato es rígido y no permite que el tejido se expanda en función al edema, ¿sí? Va a haber inflamación porque es la reacción frente a todo trauma, la inflamación. Bueno, entonces este edema puede comprimir y generar un síndrome compartimental, entonces tenemos que estar atentos a eso. ¿Cuáles son los cambios neurovasculares? Bueno, nos vamos a dar cuenta a través de las 6 P de los cambios neurovasculares.
La primera P es de pain, que en inglés significa dolor. Poiquilotermia, que la temperatura tiene que ser igual a la del medio ambiente. Palidez, pulso ausente, parestesias o parálisis. Cualquiera de estos cambios neurovasculares nos están hablando de alguna complicación vinculada a la inmovilización. Así que bueno, ¿qué otros cuidados tenemos que hacer? Bueno, elevar la extremidad de forma que esté por encima del nivel del corazón durante las primeras 24 a 48 horas, que es el periodo de mayor inflamación. Entonces, en las primeras 24 o 48 horas posteriores a la aplicación de la inmovilización, se debe elevar la extremidad por encima del nivel del corazón para mejorar la perfusión arterial y controlar el edema. Hay que notificar de inmediato si hay signos de compromiso neurovascular. Cualquiera de estas 6P tenemos que avisar. El dolor desproporcionado después de la colocación del yeso puede indicar complicaciones. ¿Sí? Si hay un dolor desproporcionado, también tengo que dar aviso porque quizás esté habiendo alguna complicación. Hay que buscar signos de infección sistémica, como cuál va a ser un olor desagradable del yeso y secreción purulenta que lo va a manchar. Los yesos que tienen mal olor se deben retirar. Y acá nos vamos a las complicaciones, ¿no? Por inmovilización. Una es el síndrome compartimental por desuso, la complicación más grave de la aplicación de yesos. Se produce cuando el aumento de la presión dentro de un espacio confinado compromete la perfusión tisular y el flujo sanguíneo. Si no se toman medidas, puede haber isquemias y daño potencialmente irreversible de los tejidos blandos dentro de este espacio en unas horas, ¿sí? En las etapas avanzadas de este síndrome va a haber ausencia de pulso, parestesias e inclusive parálisis completa. También otra complicación son las úlceras por presión, dado que la presión de un yeso o un aparato ortopédico mal aplicado sobre los tejidos blandos puede causarle anoxia y úlceras por presión. Si se produce necrosis por presión, el usuario va a referir un punto muy doloroso y tirantez debajo del yeso. Puede estar más caliente en la zona afectada. La secreción puede manchar el yeso y emitir un olor desagradable. El síndrome de desuso es la inmovilización, puede causar atrofia y pérdida de la fuerza muscular y poner a usuarios en riesgo de síndrome de desuso. ¿Qué es? Es el deterioro de los sistemas corporales como resultado de la inactividad prescripta o inevitable. Se debe enseñar a tensar o contraer sus músculos sin mover el segmento. Debe realizar ejercicios isométricos cada hora mientras el usuario esté despierto. Se debe ayudar a identificar áreas con déficit de autocuidado y desarrollar estrategias para alcanzar la independencia en las actividades de la vida cotidiana. Sí, recordemos que estos ejercicios isométricos no cambiaban la longitud del músculo, pero sí generaban un cambio en la tonicidad. ¿Sí? Y esto permitía que se disminuyan las complicaciones por el síndrome de desuso. Atención de enfermería del paciente con miembros inmovilizados. El segmento corporal que se inmovilizó presenta debilidad por desuso. Esto es inevitable. Va a estar rígido y puede parecer atrófico. Eso va a depender también de cuánto ejercicios isométricos realizó. La piel suele ser vulnerable a las lesiones por rascados porque va a estar seca y descamada. Ahora, cuando se retira la inmovilización, se debe lavar la piel con suavidad y lubricarla con una loción emoliente. Hay que evitar frotar y rascar la piel porque esto causa daño en la piel recientemente expuesta al exterior. Los músculos no pueden soportar tensión normal de inmediato porque están débiles por el síndrome de desuso. Para controlar el edema, se eleva la extremidad inmovilizada por arriba del nivel del corazón con una almohada. Con el usuario en decúbito dorsal, el brazo se eleva de modo que cada articulación se ubique en un sitio más alto que la proximal precedente, ¿sí? Entonces yo con almohadones al usuario en decúbito dorsal lo voy a elevar al miembro de modo que cada articulación esté por encima de la proximal. La proximal, ¿cuál es la próxima de la muñeca? El codo. La próxima precedente que viene antes del codo es el hombro. Para prevenir presión
sobre los nervios raquídeos cervicales por el cabestrillo, se debe distribuir el peso sobre una gran superficie y no sobre el dorso del cuello. Hay que alentar al usuario a retirar la extremidad del cabestrillo y elevarla con frecuencia. Está demostrado que estos ejercicios suaves de los dedos de los pies y el tobillo permiten la contracción isométrica de los músculos bajo el yeso y aumentan el retorno venoso, disminuyendo el edema. Se debe valorar el color, la temperatura y el llenado capilar de los dedos del miembro inmovilizado. ¿Cómo vamos a valorar la función nerviosa? Observando la capacidad del usuario para mover los dedos de los pies y al preguntar sobre las sensaciones que tiene. El entumecimiento, punzadas y ardor puede ser producto de una lesión del nervio peroneo por presión en la cabeza del peroneo. Así que atento a estas manifestaciones de dolor. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video.